Lunes 2 de abril del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. Marlon Santi, el coordinador de Pachacutic y expresidente de la CONAIE. Los resultados electorales en las prefecturas y alcaldías que colocan a Pachacutic como una potencia electoral de la izquierda y especialmente en provincias de la Sierra Central y el Oriente. Vamos a analizar sus perspectivas y también hoy nos acompañará Miguel Ángel González, el presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil. De acuerdo a la carta de intención del gobierno al FMI, al Fondo Monetario Internacional, se acerca una reforma tributaria para asegurar la capacidad de pago del Ecuador al fondo y la banca multilateral. La expectativa por los cambios en el sector productivo. Y también estará Victoria de Sintonia, la consejera electa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En trámite en el CNE un proceso de descalificación a los dos consejeros de participación, los que fueron recomendados por el expresidente Correa en las redes sociales. La misión de observadores electorales de la OEA encontró irregularidades en este proceso. Lo vamos a examinar. Ayer, por unanimidad, los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición escogieron a Diana Salazar como fiscal general del Estado, la mejor puntuada en el concurso de oposición y méritos. Diana Salazar estará al frente de la Fiscalía por 6 años, hasta el 2025. Ha sido designada como fiscal general del Estado la doctora Lady Diana Salazar Méndez, señor presidente. Con 7 votos a favor, es decir, por unanimidad, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana de Transición designó a Diana Salazar Méndez como nueva fiscal general del Estado para los próximos 6 años. La actual directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE ganó el concurso de méritos de oposición para esta dignidad con 88 puntos sobre 100 de 28 aspirantes que se inscribieron. Su designación se concretó una vez que el Consejo Transitorio rechazó la impugnación presentada por José Regato, un exfuncionario del gobierno anterior y representante de un colectivo identificado con el expresidente Rafael Correa, quien objetó el puntaje de la prueba escrita 10 sobre 20, entre otras cosas. El consejero Javier Zavala fundamentó la resolución del Consejo. El tema de 10 puntos sobre 20 fue al respecto de una fase dentro del concurso de méritos y oposición, que además el examen escrito corrió a cargo de una comisión académica, que además la misma comisión académica calificó y recalificó. En mi criterio, cuestioné varias de las preguntas por capciosas y sugestivas y le di la razón en lo personal a varios de los postulantes. Esta sesión la dirigió el consejero Luis Macas porque el presidente del Consejo, Julio César Trujillo, se excusó por comentarios que hizo sobre los aspirantes Mer Benavides y Javier Bosques antes de las impugnaciones. Bueno, conozcamos cómo Diana Salazar se dio a conocer en el ámbito político, los casos que manejó como fiscal provincial, FIFA Gate y Odebrecht. La imbabureña Lady Diana Salazar Méndez, doctora en jurisprudencia, quien se postuló en el concurso para fiscal general, es actualmente la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, designada por el presidente Lenín Moreno desde febrero del año pasado. Pese a que trabajó por 17 años en la Fiscalía, no fue hasta que comenzó a dirigir la Unidad de Lucha contra la Corrupción de esa entidad que la labor de Diana Salazar resaltó en la palestra pública, pues estuvo a cargo de la investigación de casos como FIFA Gate, por el que fue sentenciado a 10 años de prisión Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Su condena tuvo una rebaja a 6 años de cárcel. La tesis de fiscalía ha sido aceptada. La imagen mediática de Salazar tomó fuerza cuando se hizo público en la región el caso Odebrecht, de la constructora brasileña que sobornó a varios gobiernos de Latinoamérica para obtener contratos. La entonces fiscal de primera instancia dijo que existían elementos que en Ecuador relacionaban al ex vicepresidente Jorge Glass con los casos de coimas de Odebrecht. Mediante estas irregularidades se le adjudicaban contratos a la empresa durante la administración de Glass, en la vicepresidencia y en el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. Tras esta investigación, Glass fue sentenciado a 6 años de prisión por asociación ilícita. Diana Salazar tiene 37 años, se graduó en la Universidad Central del Ecuador, cuenta con una maestría en Derecho Procesal y 2 especializaciones. Será la nueva fiscal general del Estado por los próximos 6 años. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Steffi. Buenos días a todos. La selección de Diana Salazar en el concurso para el cargo de fiscal general del Estado
permite concluir al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana su mandato emanado de la consulta popular. Por los antecedentes de Diana Salazar en los casos FIFA Gate y Odebrecht, puede considerarse un acierto su nombramiento para concretar el mandato de la consulta popular de sancionar a los corruptos y recuperar lo robado. Especialmente después de que la Fiscalía General fue ocupada por dos elementos escogidos personalmente por el presidente Correa, de que ese cargo estaba encargado y de que hasta el momento la justicia exhibe 0 sentencias en firme contra los corruptos. Pero hay que poner los pies sobre la tierra y reconocer que esa inmensa tarea no solo depende de Diana Salazar. Es imperativo que la Fiscalía solicite, no que lo pida Carondelet, el apoyo institucional de expertos de Naciones Unidas en una comisión internacional independiente, ajena a las perniciosas influencias del crimen organizado criollo y de la industria abogadil que se sirve de los dineros robados al pueblo para mantener la impunidad. En caso contrario, lo de siempre, la ciudadanía seguirá esperando resultados en vano, en tantas causas pendientes donde se encuentran involucrados poderosos personajes del Ecuador. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Con 5 perfectos ganadores, sin alianzas, en Azuay, Tungurahua, Cotopaxi, Napo y Morona, Santiago, Pachacutic se coloca como segunda fuerza electoral detrás del PSC, que alcanzó 8 prefecturas, con alianzas, y con 18 alcaldes, detrás del PSC con 51 alcaldías, detrás de Creo con 32 alcaldías, y de Alianza País con 28 alcaldías. Pachacuti es entonces la segunda fuerza electoral detrás de Alianza País en una izquierda dispersa, sin un líder que los unifique como aspirante presidencial en 2020. Marlon Santi, coordinador de Pachacuti y expresidente de la CONAIE. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Saludo a todos los hermanos del Ecuador. Usted se anticipa a proclamar a Pachacuti como alternativa entre Nebot y Correa, pero Compromiso Social, lista 5 de Correa, solo obtuvo 2 prefecturas, Pichincha y Manabí, y 0 alcaldías, porque ni siquiera encontró candidatos para presentarlos. Además, Correa no puede correr como candidato porque es prófugo de la justicia. Entonces, la izquierda tiene una tarea pendiente, primero encontrar a un líder que la aglutine. Bueno, quiero agradecer al pueblo ecuatoriano por considerar a nuestros candidatos que hemos presentado a nivel de provincias, cantones y juntas parroquiales como cambio en la democracia y participación en la administración de territorios. Pachacuti ha convocado a una convergencia nacional en la cual el pueblo ecuatoriano decidirá a esa terna que va a dirigir al país, y el movimiento Pachacuti, sus representantes, están en la capacidad de dirigir al país con una cultura de paz, con una justicia social, y que hoy decimos al país que sí podemos estar terciando las candidaturas para la presidencia de la República en el 2020. Pachacuti ha demostrado un fino olfato político para llegar al poder con Lucio Gutiérrez primero y luego con Rafael Correa, surgidos de la nada política. Pero también terminó fuera de esos gobiernos por discrepancias ideológicas. La fuerza de Pachacuti está en las calles, con la protesta social, mientras la derecha pues mangonea los grandes repartos en el poder, como siempre. Con esta experiencia histórica, ¿volverán a aupar a líderes de izquierda de última hora? No, Alfredo y ecuatorianos, nosotros, el Congreso Nacional del 26 de mayo, ya perfilará líderes
del movimiento, que no son solo indígenas, son de organizaciones sociales. Por eso estamos convocando a todos los ecuatorianos para buscar la terna que vaya en beneficio colectivo de todos los ciudadanos ecuatorianos. Nosotros decimos al país que somos una reserva moral y hoy estamos en la capacidad de presentar como movimiento político Pachacuti a la presidencia de la República y a las asambleas nacionales con nuestros propios candidatos. Pero no es una decisión que va a ser el coordinador nacional. Por eso estamos llamando a una minga nacional, a una convergencia nacional, a todos los ciudadanos ecuatorianos para buscar la persona que tiene que dirigir al país en beneficio del país, en beneficio de los ciudadanos ecuatorianos. Tenemos personas muy importantes como Carlos Pérez Guantalver, que acaba de decidir sobre el sueldo de él, y creo que esa proyección tenemos que tener a líderes en el Ecuador que digan que la política no es para usufructuar, que la política es para servir al país y a los ciudadanos ecuatorianos. En ese contexto, sí estamos dispuestos a sacar un líder, puede ser indígena, puede ser de la sociedad civil, para dirigir al país. En el sistema electoral anterior, era posible que de la noche a la mañana jóvenes líderes como Jaime Roldós, Abdalá Bucarán, Lucio Gutiérrez y Rafael Correa lleguen al poder derrotando a la derecha. Pero en el sistema actual del Estado candidato hay muchas limitaciones legales para nuevas figuras. Con esta experiencia, ¿qué cambios al Código de la Democracia Pachacuti considera necesarios? Mira, creo que el movimiento Pachacuti ya está planteando la reforma a la participación en la distinción de organizaciones políticas y movimientos políticos. Nosotros somos un movimiento político y eso nos ha afectado como movimiento político, por ejemplo, en tener acceso a los recursos del Estado, que son los fondos partidarios, porque hay una limitante y hay una regla que cumplir, que un porcentaje que cumplir para ser parte de eso. Para participar con nuestros candidatos y tener acceso a la participación democrática, creo que estos artículos de entre partido político y movimiento político tiene que ser cambiada y considerar en igualdad de condiciones tanto al movimiento político como al partido político. En ese contexto, nosotros vamos a hacer nuestros oficios para la reforma del Código de la Democracia y también las limitaciones que hay en la participación de los profesionales que han puesto que tienen que tener un límite de haberse preparado, tener PhDs. Creo que el Ecuador tiene suficiente ciudadanos que pueden dirigir el país, porque los que han estudiado en Harvard, en Lovaina, han dejado destruyendo el país. No hay alguien del Ecuador que tenga que demostrar con eficacia y que han tenido niveles superiores de estudio, y estamos con lo que estamos en el país. En el Código de la Democracia debe haber un artículo que faculte a todos los ciudadanos ecuatorianos que hayan tenido esa bondad de aceptación y ser candidatos. Creo que esos son los perfiles más básicos que podríamos pedir cambios en el Código de la Democracia. En el actual mapa electoral, Pachacuti se coloca en el podio de los triunfadores, pero su porcentaje de votos sobre el total sigue siendo básicamente el mismo, alrededor del 5% a nivel nacional. Y eso no les alcanza para volar solos. Las otras agrupaciones de izquierda están en situación similar, por lo que algunos están recalando ya en la derecha. Esta división es parecida a la que se observaba en la derecha en tiempos de Correa. ¿Habrá en 2021 una final presidencial de derecha, Nebot Lazo, o estará presente la izquierda? Alfredo y ciudadanos ecuatorianos, nosotros vamos a hacer una alianza muy importante. Y tienen que saber los ecuatorianos que estamos en la posibilidad de dirigir el país. Y nuestra alianza no va a ser con quienes han demostrado ineficacia en manejar el país. Nuestra alianza va a ser con ustedes, pueblo ecuatoriano, con la sociedad civil que verdaderamente quiere el cambio. Esa va a ser nuestra alianza. Y les aseguramos que sí, el Ecuador va a tener cambio si el pueblo se alía a un movimiento que ha estado luchando juntamente con el pueblo. Esa va a ser nuestra alianza. Nosotros descartamos toda alianza con aquellos que han dejado en ruinas al país.
Marlon Santi, coordinador de Pachacuti. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muy amable. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Miguel Ángel González, el presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil. La carta de intención del gobierno al FMI ofrece una reforma tributaria, si se suprimen impuestos. ¿Cómo compensa el fisco los ingresos? ¿Es solo austeridad? Lo analizamos al volver. No se vaya. Miguel Ángel González, presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Bienvenido a Contacto Directo. Hola Stephanie, siempre un gusto estar acá. Un saludo para ti y para todos aquellos que nos ven y nos escuchan en estos momentos. Buenos días. El Ministerio de Finanzas publicó ya la carta de intención con la que solicitó el financiamiento al Fondo Monetario Internacional. Y allí, entre otras cosas, propone en este llamado Plan de Prosperidad un reajuste de la masa salarial, optimización del sistema de subsidios a los combustibles que ya hemos venido viendo, una reforma tributaria y una reducción del gasto público. Esa reforma tributaria estaría, de lo que ha dicho el gobierno, para octubre. ¿Qué les preocupa de lo que el gobierno pueda plantear otra vez ahí? Lo más importante es que las reformas que se hagan ayuden a reactivar la economía. Yo quiero empezar diciendo que el acuerdo, en términos generales, que el acuerdo con el FMI es algo positivo para el país y es una muestra clara de que el frente económico del gobierno avanza en la dirección correcta. No es la panacea, hay que decirlo, pero es un paso importante dadas las circunstancias en las que se encuentra el país. Y obviamente lo importante es que ese dinero que se recibe sea utilizado correctamente y que el gobierno empiece a poner en orden las arcas fiscales con la mayor celeridad posible. Aquí el tiempo es un factor clave para el éxito. Sin embargo, creo que lo más importante que debemos entender en estos momentos es que los desembolsos del FMI ayudan a resolver el problema económico del Estado, pero no necesariamente los problemas del sector privado. Por eso, en este sentido, hay que tomar conciencia y hay que poner la mirada no solamente en aspectos macroeconómicos, sino también en los aspectos microeconómicos que son necesarios para reactivar e impulsar la producción y el comercio. Algo de eso se menciona en la carta de intención, pero lo más importante y lo clave es que las reformas que se implementen sean integrales, no a medias tintas, si queremos que los resultados sean realmente efectivos. Claro, pero también se habla de mejorar la recaudación. Y hablando de eso, venimos de estas teorías de más impuesto para lograr más recaudación. Luego, aliviar la carga tributaria para dinamizar, pero ¿cuáles deben todavía eliminarse o gradualmente bajar para activar el consumo, la producción y como consecuencia una mejor recaudación? Sí, hay algunas vías que podemos tomar. Como criterios generales, yo pienso que una reforma tributaria es importante. De hecho, nosotros planteamos tres prioridades o reformas que son primordiales. Una modernización laboral, una reducción de la carga tributaria y una... ¿Cuáles? ¿Una reducción en dónde? En donde no afecten al sector privado para no afectar al crecimiento económico. Nosotros pensamos que si hay que recaudar más, lo cual podría ser entendible y lógico dada la situación del gobierno, tiene que ser vía crecimiento económico y no vía crecimiento impositivo. Y ejemplos de esto hay muchos a nivel mundial. Dicho en otras palabras, hay que poner en orden las arcas fiscales, pero sin desordenar las arcas empresariales. ¿Dónde todavía hay margen para reducción? ¿Cómo estamos, por ejemplo, en anticipo del impuesto a la renta, ISD e ICE? Nosotros hemos hablado de varios impuestos, especialmente los que afectan al consumo y los que traban el comercio. Hemos hablado de la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, de la reducción de aranceles que nos permitan abrirnos más al mundo, de la reducción de ciertos ICES y obviamente pues el seguir recortando el gasto público improductivo. Cualquier solución, reforma que diseñe el Frente Económico tiene que ayudar a resolver el problema del Estado, pero sin golpear al sector privado. Se habló sobre un posible aumento del IVA, hoy por hoy es solamente una propuesta, pero ¿ustedes no creen que eso sería conveniente? ¿Pero por qué? ¿Hay un IVA diferenciado en función de los productos, más difícil de aplicar o más bien eso es simplificar? Porque se podría eliminar otros como un ICE cuando ya se hace la diferenciación de los productos. ¿Qué pasa ahí? Sí,
Desde la perspectiva de los comerciantes, pues incrementar el IVA pues sería golpear al consumo y no creemos que esa es la vía. Algunos han propuesto pues un IVA diferenciado que podría pensarse y podría buscarse ahí una alternativa, pero pensamos que debe disminuir la carga tributaria. La recaudación tiene que aumentar vía crecimiento económico. Pero hay un factor que a mí me parece más importante, que es el tema de la modernización laboral. Yo creo que es clave para volver como aspecto microeconómico para reactivar la economía. Y en ese sentido, nosotros los comerciantes pensamos que el país necesita un nuevo código laboral, uno moderno, acorde a las exigencias de nuestro tiempo, no uno de los inicios de los años 1900. Un código laboral versátil, libre de populismos, que defienda derechos, sí, pero que también promueva el pleno empleo, la productividad y la eficiencia. Un código laboral que permita incorporar a la fuerza laboral a los más de 5 millones de subempleados y desempleados que existen actualmente en el país. La rigidez laboral es probablemente la traba más grande para generar empleo y para mejorar la competitividad. Y lo otro sería con qué mecanismos, porque no les gusta hablar de flexibilización laboral y entonces con otros nombres, pero ¿qué es lo que se busca si es que el fin es lograr insertar a aquellos hoy desempleados? Sí. Antes de mencionar algunas ideas, quiero mostrar este cuadro. Según el Foro Económico Mundial, Ecuador es el 5º país del mundo en donde es más difícil contratar. En este cuadro podemos ver el ranking, el cual estoy mencionando, en donde los países que están primeros en el ranking son aquellos países pues, que tienen economías desarrolladas. Está Estados Unidos, está Suiza, está Hong Kong. Mientras que los países donde es más difícil contratar, Ecuador está en el 5º puesto de abajo hacia arriba, Venezuela está en el último, son los países con más problemas económicos y que han sido contaminados por populismos y por algunas... Ok, pero han propuesto ustedes desde las cámaras qué mecanismos habría entonces para facilitar esa contratación sin que eso signifique disminución de derechos adquiridos laborales también. Eso es muy importante. La Cámara está trabajando en algunas propuestas, varias se mencionan y algunas personas de la esfera pública también las han venido mencionando. Se ha hablado de aumento del periodo de prueba, de contratos a plazo fijo, pues obviamente también se ha hablado de contratos por hora, pero lo importante es comprender los criterios que tienen que estar detrás de un nuevo código laboral. Un nuevo código laboral debe permitir la adaptabilidad de las empresas a los cambios del entorno en el que se desenvuelven. Eso es fundamental, sin restar competitividad con costos excesivos, ni tampoco poner en riesgo su sostenibilidad, más aún en épocas de crisis. Y esto es especialmente cierto en las pequeñas y medianas empresas, contrario a lo que algunos pudiesen pensar. La rigidez laboral afecta más que a las grandes empresas, afecta a las pequeñas y a las medianas empresas, que en Ecuador generan más del 80% de las plazas de trabajo. Las empresas grandes en épocas difíciles tienen capacidad de respuesta, las pequeñas y las medianas no necesariamente. Por eso nosotros apuntamos hacia la modernización laboral. Y es comprensible, esto es importante decirlo, que quienes abogan por la rigidez laboral tengan temor a los abusos. Pero el temor no puede bloquear el desarrollo de nuestro país. Bueno, temor con fundamentos por los abusos que en efecto se han cometido, pero el tema es cómo lograr el fin mayor, que es generar más empleo. De hecho, se habla sobre eso en la carta de intención y también en la búsqueda de recursos. Otro de los puntos que mencionan en la carta es monetizar activos que permanecen bajo propiedad pública, pero que darían los derechos de concesión otorgados a socios privados. También tenemos experiencias en eso, o sea, procesos sin transparencia que les dan a los amigos, nombres camuflados, como dice el dicho, en precio de gallina enferma, y allí entra la transparencia, saber qué empresarios van a ser los socios, en qué condiciones, los concursos, con qué procesos, qué proponen ahí. Totalmente de acuerdo, realmente procesos transparentes, sin privilegios, es lo que necesita nuestro país. Y los abusos que comentaban, pues hay formas de resolverlos. De hecho, en países desarrollados hay muchos ejemplos. Y en los países desarrollados, donde pues, hay mayor adaptabilidad laboral, la adaptabilidad no es sinónimo de precariedad, ni mucho menos de tercerización. El Código Laboral moderno que nosotros proponemos va a ayudar a la sociedad entera, incluso a aquellos que defienden la rigidez como el laboral. Tema de la contratación por hora, es decir, mecanismos que permitan ese tipo de contrataciones que de hecho ya se lo está incluyendo o que ya se lo permite con bajo ciertos mecanismos. De acuerdo, esa es una alternativa, más algunas más, y obviamente siempre preservando los derechos de los trabajadores. En las economías desarrolladas, por ejemplo, la estabilidad de los trabajadores es consecuencia no solamente de la productividad del propio
propio trabajo, de la calidad de mi trabajo, sino también de una economía en crecimiento, dinámica, boyante, en donde si alguien se queda sin trabajo, rápidamente puede encontrar un nuevo trabajo. Y hablando de trabajo, ahora en la carta plantea el gobierno también armonizar los sueldos de los nuevos empleados del sector público con los del sector privado, que los niveles son en promedio más bajos que en el sector público. Ese sería un objetivo. ¿Qué dicen ustedes sobre eso? Totalmente de acuerdo, hay que disminuir el gasto público y hay que poner los salarios pues a precios de mercado de acuerdo a la productividad que existe, tal como pasa en el sector privado. Y hay un factor más que pues también nosotros creemos que es importante, que es la simplificación de los trámites, un aspecto microeconómico importante para reactivar la economía y destrabar el comercio. Y nos estamos refiriendo específicamente a las normas técnicas del INE. Y aquí tenemos que ser muy enfáticos. La calidad no es sinónimo de complejidad. Con la excusa de la calidad, pues no se puede comprometer la agilidad ni se puede entorpecer el comercio. Nosotros, los comerciantes, en ese sentido, no pedimos ni favores, ni privilegios, ni dádivas, ni prebendas, ni subsidios. Lo único que pedimos es que no se obstaculice el comercio, que no se entorpezca el comercio. Por nuestro lado, los comerciantes siempre dispuestos a arriesgar, a generar empleo y a poner el hombro para sacar adelante a nuestro país. Ahora, y ponderando en este caso a los trabajadores y el trabajo, y eso digo porque también están planteando el tema de eliminar exenciones. ¿Pero exenciones a quién? A las personas naturales, porque ya hoy por hoy quien más gana, más paga, y eso es un principio justo que se aplica en la carga tributaria. Pero si hablan de eliminar exenciones, eso es más carga para las personas naturales, y veámoslo en el círculo quiénes son, los trabajadores, los profesionales. Entonces, por un lado es aliviar impuesto para quién, para las empresas, pero cargar más para quién, para los trabajadores. ¿Tendría sentido eso? Es afectar a la clase media. Nosotros pensamos que cualquier exención que se haga es como subir impuestos. Nosotros pensamos que hay que reducir la carga tributaria, que es lo que el país necesita para seguir reactivando la economía. Hay que pensar no solamente en poner en orden las arcas fiscales, sino también en generar crecimiento económico. Hacia allá hay que poner la mira, que es lo que el país necesita y lo que todos necesitamos para que haya más empleo, para que haya más producción y para que el país pueda salir adelante. Miguel Ángel González, el presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Encantado. 7:30, una pausa y al regresar estará Victoria de Sintonio, la consejera electa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El CNE está examinando una posible descalificación de 2 candidatos correístas del Consejo de Participación. En pocos minutos hablamos de eso. No se vaya. La organización de la elección popular de consejeros de participación ciudadana, ordenada por enmienda a la Constitución aprobada en la consulta popular de febrero de 2018, originó múltiples protestas contra el CNE por los respectivos candidatos. Hoy que se efectuó la elección, el CNE lleva adelante un proceso de descalificación para evitar que se posesionen como consejeros 2 de los 7 candidatos recomendados en redes sociales por el expresidente Rafael Correa. Esta es una situación irregular, según lo advierte la visión de observadores de la OEA, pero internamente se lo justifica con el estribillo de que contra Correa todo vale, porque fue un dictador abusivo que violó la Constitución y las leyes. Pero esto no es correcto en un país democrático, donde sus autoridades deben dar lecciones de democracia. Victoria de Sintonio, consejera nacional electa de Participación Ciudadana. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días a todos y todas las ciudadanas que en este momento nos están viendo. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a cada uno de ese 1.600.000 ciudadanos y ciudadanas de a pie que apostaron y confiaron en mi propuesta. También agradecerle a todos los hermanos y hermanas migrantes que gracias a ellos fui la candidata más votada en el extranjero. Pero Alfredo, también quiero aprovechar, he visto que a todos los candidatos se les pregunta si son correístas. He visto que el expresidente Rafael Correa ha apostado su voto de confianza hacia mí, pero quiero decirle a todos y todas las ecuatorianas que yo me debo a ese más de 1.600.000 votos que entregaron esa confianza. Muchas gracias por esa confianza y también muchas gracias por la confianza que entregaron a los otros 6 consejeros electos. Usted fue
una de las dos candidatas recomendadas por el expresidente Rafael Correa, que ahora se quiere descalificar. ¿En qué estado se encuentra el proceso? ¿Quién presentó la solicitud? ¿En qué momento se le dio trámite? Bueno, contarles a la ciudadanía que yo ya presenté mi documento de descargo. Fue una notificación que llegó 72 horas antes de la votación. Esto la OEA lo ve como un espacio problemático para el país. La misión así lo considera. Pero sin embargo, el documento, contarle a la ciudadanía que no tiene ninguna validez jurídica. Primero, en el documento se entrega... que en el documento que se anexa a la notificación se entrega un informe que es elaborado por una dirección nacional. Esta dirección es la Dirección Nacional de Fiscalización y Control de Gasto, pero es una dirección nacional. La resolución indica que la competencia la tiene una dirección provincial. En ese sentido no existe la competencia para emitir el informe y mucho menos para notificarlo. Pero adicionalmente a eso, creo que es lo más preocupante y lo que en realidad le preocupa a la OEA, es que el documento, el informe que se entrega, ponen una prueba, como prueba en mi contra, una copia simple de un documento donde aparece mi imagen. En ese documento, esta prueba que se presenta en mi contra no indica ningún relacionamiento, ni que yo lo he impreso, ni que tengo una vinculación, ni que lo he distribuido. Simplemente es una cuestión que esta dirección nacional la emite como una prueba que además es una copia simple. Pero ese creo que no es el grueso del asunto. En este momento creo que el grueso del asunto es que los ciudadanos y ciudadanas de a pie en este momento votaron por un Consejo de Participación Ciudadana definitivo. Han votado y se han apostado a las calles más. Y está avanzando el trámite. El trámite está avanzando. Lamentablemente el Consejo Nacional Electoral hasta ahora se pronuncia. Yo conmino a las autoridades para que se pronuncien de acuerdo a lo que nosotros solicitamos, que es el archivo de la causa. Pero sin embargo nosotros estamos ya trabajando con las organizaciones sociales con las que construimos nuestras propuestas para ejecutar ya el plan de trabajo. Hablando de lo que... Ahora, el informe preliminar de la OEA, de la misión de observadores electorales de la OEA, presidida por el ex vicepresidente de Costa Rica, Kevin Casas, señala varias cosas. Primero, que la misión constató que existió una campaña que claramente movilizó recursos para el voto nulo, sin que esto estuviera regulado. Añade que, por ejemplo, autoridades y actores políticos llamaron al voto nulo, incluso en periodo de silencio electoral, lo cual distorsionó la equidad en la elección, por lo que recomienda revisar la normativa vigente que impide a los candidatos y candidatas realizar proselitismo político, de manera que se les eviten posibles restricciones a la libertad de expresión y fomentar el libre debate de ideas y propuestas. Respecto a la descalificación, indica que la misión considera problemático que se le dé curso a un procedimiento de este tipo de descalificación cuando ya estaba en marcha la votación, y finalmente sugiere aplicar criterios universales en cualquier proceso que derive en potenciales inhabilitaciones, es decir, para todos. La misión considera que ante iguales circunstancias deben seguirse iguales procedimientos. Ahora, el proceso de inhabilitación es solo contra los dos que resultaron elegidos y que eran recomendados por el expresidente. Pues bueno, en ese momento lo que tengo conocimiento es que nos notificaron a 5 candidatos de los 43 que estábamos postulando para el Consejo de Participación Ciudadana. Yo no quiero creer que sea un espacio direccionado, no quiero creer que es un espacio de discriminación, pero lo que sí considero, y todavía le conmino al Consejo Nacional Electoral, es que se archive esta causa. Nosotros nos reunimos, hablando de Victoria de Sintonio, se reunió con la misión de la OEA en su momento y se le entregó todas aquellas pruebas que usted ha mencionado. ¿Qué pasaba con el voto nulo? ¿Qué pasaba con la violencia que sufrimos las mujeres candidatas ante las agresiones cuando quisimos inmiscuirnos en esa vida política? También conversamos con la misión de la OEA sobre una posible notificación que se nos había alertado a los 43 candidatos y candidatas. Y sin embargo, la misma tarde que nos reunimos con la OEA, hemos recibido esta notificación. Creo que ahí nace este informe, que además es muy duro para el Consejo Nacional Electoral. Creo que al buen entendedor restan pocas palabras para decirles que ahora sí hay que archivar este documento y dejar que la voluntad popular sea la que prime actualmente. Entonces nosotros... Bueno, pero una vez que el expresidente Correa
inició su campaña a favor de ustedes con este mensaje que aparece en sus pantallas y que no lo prohíbe la ley. La ley prohíbe el auspicio de partidos políticos, pero no prohíbe a los políticos que lo hagan. El alcalde Jaime de Guayaquil también difundió por las redes un mensaje de recomendación a 7 candidatos, de los cuales también ganaron 2. El CNE también recibió alguna solicitud para descalificar a los candidatos de Jaime de Bot, o cuáles son los 5 o los 4 que usted dice. Yo desconozco cuáles son las condiciones del CNE. El documento que usted ha mostrado ahí es un documento parecido al que nos entregan como copia simple. Me entregan como copia simple un documento en blanco y negro, pero yo creo que esa página hay que pasarla. El CNE tiene que concentrarse en este momento en hacer y garantizar la voluntad popular. En este momento el Consejo Nacional Electoral tiene que proceder a este archivo de esta notificación infundada y que no tiene validez jurídica, porque como le indicaba al inicio, quien elabora el informe y quien notifica no son autoridades competentes para hacerlo, inclusive en el debido proceso está mal elaborado. Pero creo que este momento, Alfredo y ciudadanos y ciudadanas, hay que mirar al futuro, hay que traer la esperanza que el pueblo ecuatoriano se volcó a las urnas y dijo que sí quería un Consejo de Participación Ciudadano nuevo. A mí me alegra mucho que ahora estemos 4 mujeres electas y 3 compañeros varones, pero adicionalmente a eso, una de las compañeras mujeres también electas, también comparte uno de mis propuestas, que es el Observatorio Ciudadano a erradicar la ley de violencia hacia la mujer. ¿Qué pasa con nosotras? No se nos está creando una política pública verdadera, también vamos a elaborar control social. A eso le apostó el pueblo ciudadano. Pero el asunto de fondo es que el pueblo se pronunció abrumadoramente para elegir los consejeros de participación ciudadana como un voto de rechazo y censura al Consejo de Participación del Partido Único. Me refiero en la consulta de febrero, que permitió a Rafael Correa apoderarse de autoridades de control en la más grande operación que el propio fiscal Vaca Manchero ha llamado el crimen organizado. Con ese espíritu, o sea, ¿con qué espíritu entonces asumen la consejería? ¿Con ese espíritu de cambio o para descalificar, por ejemplo, la designación de nuevas autoridades de control nombradas por el Consejo Transitorio? Me alegra mucho que me pregunte sobre el tema de las autoridades. Este Consejo de Participación Ciudadana se debe a los ciudadanos y ciudadanas de a pie. Y en ese sentido vamos a ser capaces de crear nuevos concursos, pero concursos técnicos, concursos profesionales, verdaderos concursos que nos garanticen que las autoridades de control van a servirle a la ciudadanía y no un régimen de turno ni tampoco un partido político. En este momento tenemos un concurso donde una fiscal se la califica 10 sobre 20 en su prueba técnica. Por favor, en esa prueba técnica ni siquiera le alcanzan a los bachilleres para poder graduarse. Adicionalmente a eso, un concurso que genere un verdadero Consejo Nacional Electoral. Todos los días, todas las semanas se pelean porque tienen diferentes intereses políticos. Pero el primer concurso que nos comprometimos, que me comprometí a trabajar con la ciudadanía, que sea un concurso que vaya de la mano con el pueblo ecuatoriano, es el concurso del Contralor General del Estado. Porque no puede ser posible que tenemos 2 años con un Contralor, pero sin embargo ya no, a 1 año y no han podido. Entonces creo que la ciudadanía votó por esta victoria de la patria y en este sentido vamos a poder crear concursos transparentes de la mano de la ciudadanía. Victoria de Sintonio, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a todos los ecuatorianos y ecuatorianas por ese voto de confianza. Estefi. Así concluimos esta emisión y a ustedes gracias por su sintonía. Mañana nos volvemos a encontrar, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.